Bendiciones, hermanos. Nuevamente aquí juntos una vez más. Qué bueno que se encuentra bien allá en su casa, en su hogar. Y gracias a todos aquellos que nos han permitido abrir la puerta de su hogar, de su familia. Y sobre todo, y que Dios nos ha dado esta oportunidad, este privilegio de poder llegar hasta allá en su hogar, hasta donde el Señor permite llegar al alcance de mi voz. Así que para continuar, yo quiero que oremos pidiéndole al Señor y que Él nos bendiga a través de su palabra en esta preciosa y hermosa hora. Yo sé que es un privilegio llegar a ser hijo de Dios. Es una bendición, mayormente en este tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo final de la iglesia sobre la tierra. Anhelamos y deseamos ese arrebatamiento. ¿Y por qué? Porque es la promesa del Señor, lo ha dado a su pueblo, a su iglesia. Así que yo quiero que hagamos una palabra de oración y que se una conmigo y vamos a orar. Amén. Padre, que estás en tu gloria, en el nombre de Jesús, en esta preciosa y hermosa hora, Señor, venimos ante tu presencia una vez más, suplicándote, apelando tu misericordia, tu amor, Señor, sobre nuestra vida. Mira tu pueblo, Señor, que se encuentra, Padre Santo, allí en su casa, en su hogar, o donde quiera que estén, que tú los bendigas. Y que tú, Señor, andades tu bendición sobre cada vida, sobre cada corazón. Y sobre todo en este momento te pedimos un espíritu de revelación, de entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra, entenderla en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, en esta hora, por este privilegio, por este privilegio por salir en estos medios, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la gloria y la honra es para ti. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Él está con nosotros. Yo le cuento que Dios nunca se ha alejado de nosotros. Tal vez nosotros somos los que nos alejamos, pero Él jamás se ha alejado. Por eso aprovechemos este tiempo tan hermoso que Dios nos concede. Aprovechemos la bendición de Dios. Aprovechemos que Dios nos está hablando en una manera y en diferentes formas, porque Dios es bueno. Pues este es un privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y de poder llegar allá en la intimidad de su casa. Es un privilegio. Bueno, lo que Dios ha puesto en mi corazón en este momento o en este tiempo que Dios me concede de estar aquí platicando con usted allá en su casa, allá o donde quiera nos está viendo. Yo quiero que abra su Biblia, si usted tiene su Biblia ahí cerca de usted. Y si no, yo quiero que lea conmigo. Un versículo que está en Proverbios, capítulo 16, verso 21. El sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de las palabras aumenta la persuasión. Lo que aquí me llamó la atención dice, el sabio de corazón será llamado prudente. Usted sabe que en este tiempo Dios nos llama a la prudencia. Dios nos llama para que seamos prudentes. Yo creo que ese es uno de
de los anhelos y los deseos de Dios hacia nosotros. Y eso deberíamos de anhelar nosotros y llegar a ser prudentes. Hay un versículo solo para darle un ejemplo. Había un hombre muy prudente. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Dice que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Pero lo que yo puedo ver aquí es que dice prudente en sus palabras. En otras, parafraseando, o sea que sabe hablar, tiene palabra, porque es muy prudente. No solo conoce, porque él es un músico, él es un salmista, él es un tañedor. No solo sabe tocar, sino es valiente también. No solo es fuerte, es vigoroso, sino también es un hombre que sabe pelear. Pero no solo tiene esas cualidades, sino también porque es un hombre prudente en sus palabras. Y luego termina, mire la palabra, cómo termina, y hermoso, y hermoso. Yo creo que lo que Dios ha anhelado, deseado hacia nosotros, que nosotros llegamos a ser un pueblo, una iglesia hermosa. Y luego dice, Jehová está con él. Se da cuenta donde Dios se manifiesta, hay prudencia. O sea, donde Dios está, tiene que haber prudencia. Por eso hoy yo le puse el nombre del tema, la prudencia. Yo quiero hablarle un poquitito sobre esto, lo que es la prudencia. Cuando vamos en el griego, esta palabra prudencia está en el 5426 del número del Strong, que es en el griego, es la palabra froneo, que significa ejercitar la mente. Es decir, entretener o tener un sentimiento o opinión, con preocupación o obediencia. Pensar, dice, sentir la misma cosa, hacer caso. Así que quiere decir, uno que es prudente o alguien que tiene la prudencia, tiene bien ejercitada la mente, tiene bien entrenados los sentimientos, o lo que él opina es algo grande, algo sabio que viene de parte de Dios. O se preocupa, pero por las cosas celestiales, o llega a ser un hombre obediente, o también, en pocas palabras, como esta palabra lo usamos normalmente en nuestro lenguaje, hacer caso. O sea, es alguien que hace caso. Por eso dice en Filipenses 2:5, dice cuando habla de prudencia, habla de tener un mismo sentir, o sentir la misma cosa, significa ser prudente. Y en este caso el apóstol Pablo dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que haya, dice pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y esta palabra es la misma palabra que podemos ver ahí, froneo. Quiere decir que haya esa prudencia que hubo en el Señor, que nosotros tengamos esa prudencia que hubo en el Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, eso es lo que el apóstol Pablo nos estaba enseñando de la prudencia de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros deberíamos de anhelar y desear
tener la prudencia, ser prudentes. Entonces, avancemos un poquitito más para poder platicar, hablar sobre lo que es la prudencia. Hay un versículo que está en el capítulo 1, 17 de San Lucas. Lucas 1, 17. Dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver, dice, los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces un pueblo tiene que estar bien dispuesto, un pueblo tiene que estar bien preparado, en este caso la iglesia de Cristo tiene que estar bien preparada, tiene que estar bien dispuesto cuando el Señor regrese. Pero dice ahí que dice, hará volver, dice, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Pero luego dice, de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces quiere decir que donde no hay prudencia, donde no hay un prudente, donde no hay sabiduría que viene de lo alto, que la prudencia viene de Dios, si no hay, quiere decir que hay una rebeldía. Y la rebeldía es algo que se ha levantado, hermano, en contra de Dios. Usted sabe que el que se rebeló fue Luzbel para hacerse diablo, porque el Señor no hizo al diablo, Él hizo un ser hermoso, un querubín, dice, hermoso, que Él era el sello de la perfección. Entonces el Señor lo hizo perfecto. Dice que lo hizo, que era la luz, era luz bello, era alguien hermoso. Pero dice que hubo rebeldía en su corazón. Se enalteció, se rebeló y se hizo diablo. Entonces hoy en día es lo mismo el engaño que trae el enemigo hacia al pueblo o a la iglesia o al hombre, a la mujer, para que haya una rebeldía hacia Dios, que se opone hacia Dios. Entonces dice que viene el espíritu de Elías, viene el poder de Elías, dice ahí, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces dice también que de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces el anhelo del Señor en este tiempo final de la iglesia que estamos viviendo, en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de cuarentena, de pandemia, hermano, que estamos viviendo, y Dios quiere que nosotros estemos en la prudencia, que seamos prudentes. Entonces cuando hablamos de la palabra prudencia, es la palabra franeo, que nosotros ya lo leímos, pero voy a empezar a ver algo otras palabras que significan lo que es la palabra franeo. Por ejemplo, miramos uno aquí en Romanos 14:5. Yo lo puse en la versión lenguaje sencillo. Dice ahí, permítame darles otro ejemplo. Oiga, hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas todos los días son iguales. El apóstol Pablo dice, cada uno debe de estar seguro de que piensa lo correcto. Lo que él estaba diciendo aquí era que él decía, les voy a dar otro ejemplo, así parafraseando, dice que cada quien piense mejor o lo correcto que él quiera. Pero en el verso 6, ahí es donde encontramos la palabra franeo, o sea, quiere decir prudencia, o el que es prudente. Dice en el verso 6, los que piensan que cierto día es especial,
oiga, lo hacen para honrar a Dios. Y esa palabra lo hacen es la palabra franeo, o sea, hacer caso, ser prudente. Quiere decir el que es prudente, quiere decir, dice, hace para honrar a Dios. Dice, cualquiera pueda pensar, que cualquier día puede pensar que es especial, pero cuando lo hace para honrar a Dios, dice, y los que comen todo dice, comen todo, lo hacen también para honrar a Dios y le dan las gracias, dice. Igual sucede con los que solo comen verduras, pues lo hacen para honrar a Dios y también le dan las gracias. ¿Qué quiere decir esto? El prudente o la prudencia hace que uno llega a honrar a Dios. Todos deben de pensar, todos deben de tomar una decisión correcta. O piense lo que tiene que pensar, dice el apóstol Pablo, si el día es especial para él, pues cada quien debe de saber cómo hacerlo, pero el que lo hace para honrar a Dios, por ejemplo, en este día usted y yo empezamos a decidir hacer las cosas en este día para honrar a Dios. Eso se llama ser prudente. Eso se llama tener prudencia. En el verso 7 y en el verso 8, luego dice, nuestra vida y nuestra muerte, dice, ya no son nuestras, sino que son de Dios. Si vivimos o morimos, es para honrar al Señor Jesucristo, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos de Él. Entonces, todo aquel que piensa o que tenga un pensamiento que Él ya no se manda solo, sino aquí el que tiene nuestro futuro en sus manos, que es Dios. El que piensa así es aquel que tiene prudencia. Ahí dice el apóstol Pablo, dice, nuestra vida y nuestra muerte. O sea, ya no depende de nosotros. Claro que nosotros los prudentes, los que somos, tenemos la prudencia, claro que nos vamos a cuidar, así como en este tiempo que estamos, ya sea que volvamos a los cultos presenciales, o ya sea que se normaliza todo, o como están diciendo ahí, la nueva normalización sería cuando se va, esto va a ir normalizando, pero sabemos muy bien que ya no va a ser igual como estaba antes. Por ejemplo, ahora hay que usar una mascarilla, hay que guardar el distanciamiento, hay que desinfectarse las manos y todo. Y así tendríamos que hacer al llegar a un centro comercial o a ir a la iglesia y todo eso. Son nuevas normas que vamos a vivir y que ya lo estamos viviendo. Pero el Señor, cuando Él dice aquí, el apóstol Pablo dice, nuestra vida, nuestra muerte ya no son nuestras. O sea que quiere decir que el prudente es el que está en las manos de Dios. Es el que Dios decide en la vida de él. Es aquel que acepta el plan, el propósito de Dios. Eso se llama ser un prudente. Es aquel que tiene la prudencia. Mire este otro. Estamos hablando de la palabra franeo, que es la palabra, hermano, prudencia. La palabra prudencia en el griego es franeo. Entonces vamos a ir viendo otros versículos, solo para hallar un poquitito de cimiento a esto, para poder entender y a lo que yo quiero trasladarle a su corazón en esta preciosa hora. Dice Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y de ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces, mire, el Señor, tan hermoso, el Señor Jesucristo, empezó a como que a ministrarse o a enseñar a sus discípulos, diciéndoles, desde entonces comenzó Jesús, dice, a declarar, empezó él a hablar con sus discípulos, que era necesario cumplir un plan, un propósito de Dios que él venía a hacer aquí en la tierra. Era que él iba a padecer mucho, era cumplir la palabra, porque todos sabemos que en el en el libro de Isaías, capítulo 53, ahí habla donde él iba a padecer, donde él iba a llevarse delante de los que lo van a matar como un cordero, como una oveja. Allí empieza a narrar, entonces quiere decir que él estaba citando lo que es la palabra profética, enseñando a sus discípulos que era necesario, que él iba a padecer mucho, que él iba a sufrir esto, que él iba a cumplir la palabra. Entonces él empezó a decirle, los que lo iban a hacer eso, iban a ser los principales, los sacerdotes, los ancianos en ese tiempo y de los escribas. Dice, y ser muerto y resucitar al tercer día, porque ese era el plan de salvación para el mundo entero. Eso es lo que él les estaba diciendo. Pero si vamos viendo un poquitito en el verso 22 y el verso 23, mire, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas. Franeo, esa es la misma palabra, franeo, la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando él dice ahí, no pongas la mirada en las cosas, quiere decir, no tenés prudencia, no sos prudente, no tienes la mirada en las cosas de Dios, tienes la mirada, hermano, en las cosas de los hombres. Es lo que dijo el Señor a Pedro en ese momento. Y le habló duro, le dijo, quítate de mí delante de Satanás. Quiere decir que cuando no hay una prudencia de parte de Dios, cuando nuestra mente, cuando la sabiduría, la revelación no ha llegado a nuestra vida, entonces uno puede estar pensando en las cosas de los hombres y no podemos entender las cosas de Dios por falta de prudencia, por no ser prudentes. En otras palabras, la Biblia dice que lo contrario de la prudencia es ser un insensato, ser un ignorante, ser un tonto, pues eso es lo que así le dijo Job a su mujer, a la esposa. Dice, hasta hoy en día has hablado como una mujer insensata, una mujer tonta, dice la versión lenguaje sencillo. Quiere decir, el que no tiene la prudencia no puede entender los planes de Dios, la voluntad de Dios, porque el Señor les estaba diciendo, les estaba hablando, porque lo que Él iba a hacer era algo que ya estaba escrito. Por eso dice la Biblia que todo el libro habla de mí, dice. Todo lo que estaba, hermano, todo lo que lo aconteció al Señor Jesucristo, ya estaba escrito. Por eso yo le dejo ahí que lo busque Isaías 53, ahí habla de que cómo el Señor iba a morir, cómo iba, vaya, entonces es lo que Él estaba enseñando aquí los discípulos, pero Pedro, hablando humanamente, como que diciéndole, Señor, no te va a pasar eso, porque no te tiene que pasar eso, que no te tienes compasión de ti, que no te querés, no te amás, por eso dices que te van a matar, que vas a sufrir y que después
que va a pasar eso contigo. Yo te digo que eso no te va a pasar, dijo. Hasta Pedro diciéndole que no le... Si lo entendamos humanamente, ya humanamente yo diría que pues de plano Pedro quería al Señor y no quería que le pasara nada. Pero, hermano, ser buena gente no significa que estamos haciendo las cosas de Dios, que estamos haciendo la voluntad del Señor. Pero por eso nosotros estamos pensamos nosotros que estamos haciendo bien, cuando quizás estamos siendo influenciados por algún espíritu que viene de parte del enemigo, de Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿va? Pero por eso, y ese es el tentador. El tentador hace que caiga uno de no hacer la voluntad de Dios. Por eso dijo el Señor, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas, franeo, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces necesitamos la prudencia. La prudencia. Mira esta otra palabra, franeo. Y de ahí vamos a ver quiénes son los que son prudentes. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otra vez miramos la palabra franeo. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La visión, el prudente, tiene su visión en buscar las cosas de arriba. Su visión es agradar al Señor, hacer la voluntad de Dios, no en las de la tierra. Todos, hermanos, todos necesitamos las cosas de la tierra. Todos necesitamos los medios, necesitamos las bendiciones, necesitamos comer, necesitamos un trabajo, pero Dios nos lo va a proveer. Dios te va a proveer todo. Solo créalo en el nombre de Jesús. Solo poné la mirada en las cosas de arriba, y las de la tierra pues nos van a seguir. Lo necesario Dios nos lo va a dar. Él nunca deja desamparado al justo, y el justo es el prudente. Por eso dice que hacer volver los rebeldes a la prudencia de los justos, y los justos jamás Dios los desampara. Entonces poner la mirada, prudencia, el prudente pone su mirada de las cosas de arriba, de allá con el Señor, en el Señor. Amén. Así que Dios es bueno, Dios es maravilloso. Lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle al Señor que nos dé la prudencia, que seamos prudentes, que seamos sabios, que la sabiduría venga sobre nosotros. Dios es bueno. Si usted le quiere dar un aplauso, hágalo. Mientras tomo aquí un poquito de agua. Vamos a ver algunos ejemplos de los que fueron sabios y prudentes. Si te quiere leer conmigo en Primera de Reyes 4:21. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grandes, muy grandes. Dice ahí, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Dice, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales,
y que toda la sabiduría de los egipcios. Oiga, ¿quién es el que da la sabiduría? ¿Quién es el que da la prudencia? Es Dios. Dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Verso 31. Dice, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Gemán, dice, que Calcol y Darda, hijos de Mahol, fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Mira lo que trae la bendición, la prudencia que Dios da. En el verso 33, seguimos leyendo hasta el 34, dice, y también desertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo desertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Hermano, a veces nosotros anhelamos, deseamos las bendiciones del Señor. Anhelamos, decimos, tal vez deseamos que Dios nos bendiga. ¿Por qué no decirlo en lo material, en lo espiritual? Pero muchas veces uno busca las cosas más, lo literal, más nos preocupamos en lo material y no en lo espiritual. Entonces lo que uno debe de hacer es buscar al Señor, meterse con Dios y que Él nos dé la prudencia, que nos da la sabiduría. Entonces lo que puedo ver Salomón, que él tuvo su dominio, su autoridad, dice, hasta sobre los reptiles, sobre las aves, sobre los animales, dice ahí sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces, dice. Y dice que todo el pueblo venía y dice que se hizo famoso por la sabiduría, por la prudencia que él tenía. Entonces, lo que yo podía ver aquí es que si él había ejercido todo ese dominio sobre los animales, sobre los reptiles, sobre las aves, sobre los peces, y eso es lo que el Señor le dio a Adán cuando lo hizo, que el hombre se enseñorease sobre todo eso. Esa es la bendición que tenía Adán en el huerto. Entonces quiere decir que en este tiempo también Dios no puede dar eso, pero eso cuando venga la prudencia. Dice que la prudencia es la sabiduría. Por eso, y todos sabemos que cuando Salomón se alejó, se apartó del Señor, cuando el amor de sus mujeres, dice, lo alejó, empezó a adorar a otros dioses y se olvidó y apostató, se alejó del Señor. Por eso claramente el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 15 de San Juan, en el verso 5, dijo él, separaos de mí, nada podéis hacer. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor la prudencia, la sabiduría que viene del cielo para poder recibir tanta bendición, tanta revelación, porque Dios es grande, es todopoderoso. Entonces yo quiero también que miramos otro que está en Génesis 41, verso 39. Yo lo puse en el lenguaje sencillo, dice, por eso le dijo a José, Dios te ha dado a conocer todo esto. Y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio, inteligente como tú.
Por eso, a partir de este momento, quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos los egipcios tendrán que obedecerte. Solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey. Lo que me llama la atención es que dice, por eso le dijo a José, o sea, Faraón, el rey de Egipto, le empieza a reconocer, empieza a ver la inteligencia, la prudencia, la sabiduría que tenía José. Pero él le empieza a decir de una vez quién era el que lo había dado. Dice ahí, Dios te ha dado a conocer todo esto. En otras palabras, sin Dios no serías algo. Sin Dios nada podemos hacer. Lo que él estaba diciendo aquí, Faraón reconociendo la sabiduría, la inteligencia de José, que no había otro más sabio que José. Pero aquí lo que yo puedo ver es que el Faraón le dice quién es el que lo había dado la sabiduría, la inteligencia. Dice, Dios te ha dado a conocer todo esto. Eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Entonces él lo reconoció, que Dios es el que le había dado sabiduría, le había sido un hombre prudente. Por eso nosotros, a veces Dios, hermano, si viene la bendición de Dios, a veces queremos tanto, queremos abarcar tanto, queremos que Dios nos dé, pero si no hay sabiduría, si no hay prudencia en nosotros, no lo podemos administrar. Por eso hay a muchos que Dios les ha dado la abundancia, pero lo mal administran y lo desperdician. Y Dios, usted sabe que un Dios es un Dios de orden. Él no quiere que nosotros mal administramos lo que Él nos da. Él quiere que nosotros seamos buenos administradores de las cosas de Él. Y eso se llama, hermano, y eso, para hacer eso hay que tener la prudencia, tener sabiduría. Por eso Faraón aquí reconoció a José. Dice, todos los egipcios vendrán a obedecerte. Vendrán, solo yo seré el mayor que tú, pero vas a administrar todo. Y todos sabemos que José administró bien los 7 años de abundancia. Y también pudo administrar los 7 años de hambre. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Esta es una abundancia de gracia, una abundancia de oportunidades que Dios nos da. Y eso es lo que tenemos que aprovechar nosotros para poder participar en el galardón, en la bendición, esa bendición tan grande que es el arrebatamiento, que es las bodas del Cordero. Eso deberíamos de anhelar, pero para eso se necesita ser prudente. Primero de Samuel 18 y verso 5. Primer libro de Samuel 18, verso 5 dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y se portaba, oiga, prudentemente, dice, prudentemente se portaba. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y los ojos de los siervos de Saúl. ¿Usted no le gustaría que lo enviaran para ser un líder, para ser alguien en la obra de Dios? Pero mire, hermano, para poder guerrear, para poder, hermano, que uno sea acepto por la gente, uno tiene que ser prudente. Dice que se portaba prudentemente. Y cuando el rey Saúl vio esa prudencia en David, dice que lo envió, lo puso sobre gente, le hizo
le hizo un hombre encargado, hizo un hombre, un líder, uno que guiaba la guerra. Y dice que todo el pueblo lo aceptaba. Dice, a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces la prudencia, la sabiduría nos hace, hermanos, ser aceptos para todos, ante los ojos de todos. Pero claro, la Biblia dice que Dios estaba con David, el Dios grande, todopoderoso, el Dios que era de David, ahora es el de nosotros. Él es el de ayer, de hoy y de mañana y por los siglos de los siglos. Ser prudente, ser obediente, hacer caso a la voz de Dios. Entonces, como David era tan obediente al rey Saúl, eso era ser prudente. Reconocía su autoridad, reconocía que alguien estaba sobre él, y por eso Saúl dice que lo enviaba, lo delegaba. El que acepta una delegación de parte de Dios, cuando su cobertura, su pastor lo delega y obedece, eso se llama ser prudente. Entonces lo van a poner, no solo lo van a delegar para ser líder, sino a lo que va a ir a hacer va a ser próspero, porque la misma gente que va a guiar a él va a hallar gracia ante esa gente, ante los ojos de la gente. Entonces va a ser de bendición, no va a ser de tropiezo. ¿Cuánta gente hoy en día quisiera que lo enviaran, que lo delegaran, que quiere hacer muchas cosas, pero aunque lo delegan, aunque se va, pero si no es prudente, no tiene la sabiduría, no es obediente. Muchos quieren que les obedezcan, pero ellos son desobedientes y no es así. Uno tiene que ser primero obediente, en primer lugar a Dios. Y después, como uno es obediente a Dios, entonces uno obedece a las coberturas. Y cuando lo vamos a hacer bien, entonces vamos a ser también aceptos a los ojos de los demás. Ese es el orden y es la prudencia, la sabiduría que Dios da. La sabiduría o la prudencia, como unos piensan que como ya lo saben, que como conocen muchas cosas, piensan que todos tienen que estar bajo el mando de él, y no es así. Porque el obediente, el prudente, es el que viene a ser humilde. Por eso el Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él se humilló a sí mismo, siendo obediente. Dice que Él vino a servir, no para ser servido. Entonces, qué bendición llegar a ser, tener una prudencia, ser prudentes. Eso deberíamos anhelar, hermano. Pedirle al Señor. El apóstol Santiago dijo, él dijo, el que le hace falta sabiduría, el que le hace falta prudencia, pídeselo al Señor y se lo van a dar. Yo quiero ver otro versículo en San Mateo capítulo 7, verso 24 y 25. Así vamos a ir terminando ya este mensaje, estos pensamientos, esta palabra que tan hermosa. Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace, esa es la otra palabra, franeo, y las hace, le compararé a un hombre. Entonces dice como las hace, es la palabra franeo, pero franeo significa prudencia. Dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos,
soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. No cayó, porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Cristo. Entonces, todo aquel que pone por obra la palabra, no solo la oye, porque cualquiera pues que oye, que me oye estas palabras, dice cualquiera. Entonces quiere decir que cualquiera puede oír. Y es cierto. Muchos pueden estar oyendo mensajes ahora a través de las redes sociales, de todos los servicios que hay ahora en los cultos virtuales. ¿Cuántos mensajes nosotros no estamos viendo, o estamos oyendo, o se están compartiendo en la plataforma de los retiros virtuales de Ministerios de Ebenezer? Yo creo que son 9 servicios, 10 con el foro apostólico, todos los 3 días de la semana. Y después siga los sábados y así. Entonces yo creo que hay mucha palabra estamos oyendo, pero ¿cuánto se estaría poniendo por obra? ¿Cuánto? Entonces el que lo hace, el que lo pone por obra, es prudente. Es aquel que se está edificando sobre Jesucristo, sobre su casa, porque la Biblia dice que somos templo y morada, casa del Espíritu Santo. El que se está edificando sobre la roca, que es Cristo. Le van a venir problemas, le van a venir lluvias, le van a venir ríos, le van a venir vientos. Lluvia representa problemas y representa enfermedades, qué sé yo, hermano. Ríos vienen, potestades vienen, obras de las tinieblas. Vientos, podemos hablar de vientos de doctrina, doctrinas de demonio, doctrinas erróneas que pueden venir, pero nadie lo va a mover. Aquel cristiano que es prudente, que está edificado sobre la roca, que es Cristo, no le va a pasar nada, porque su cimiento, su fundamento se llama Jesucristo. Hay otro versículo que está en Proverbios 13:16, dice así: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Todo hombre prudente procede con sabiduría, y mas el necio manifestará necedad. La palabra, en la palabra de Dios para todo dice: el inteligente piensa antes de actuar, pero el bruto exhibe su ignorancia. ¿A qué tremendo? Solo voy leyendo. Dice Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y mira, y el Señor Jesucristo es el que nos da el ejemplo de ser un prudente o entendido. Dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Usted sabe, cuando el Señor Jesucristo lo llevaron a matar, cuando sufrió, cuando fue a morir, le dieron látigos, le arrancaba las barbas, bueno, todo lo que usted ya sabe. Pero le preguntaban, pero él no respondía. Él no callaba. Pero cuando también hablaba verdades. Entonces el que se calla, el que no solo habla y habla y habla, no es un prudente. Habría que saber que hay que hablar. Eso se llama ser prudente. Y el Señor Jesús dice: todos le preguntaban, todos le hablaban, pero dice que él callaba. En medio del dolor, en medio del sufrimiento. Por eso, hermanos, de verdad es una bendición pedirle al Señor que nos dé la prudencia. Yo soy el primero, el necesitado.
de anhelar esa prudencia, de ser un hombre prudente. Yo lo anhelo y lo deseo. Y Dios sabe que sí. Y usted también. Deberíamos ser prudentes y sabios. Para poder predicar una palabra, decirle una palabra, una verdad, no es de gritar, de insultar a nadie, sino la misma palabra nos da, nos dice, nos habla. Y nos enseña así, tan suavecito, que es ser prudentes, que es tener la prudencia, ser sabio. Así que espero que usted haya recibido esta palabra y haya aprendido, y esperamos en Dios que lo ponemos en práctica, pidiéndole al Señor que nos dé la prudencia, la sabiduría en este tiempo que estamos viviendo, porque estamos viviendo un tiempo muy peligroso y un tiempo donde nosotros tenemos que consagrarnos, vivir en santidad delante del Señor, anhelando ese galardón que nos está esperando. Que la meta de la iglesia es casarse, es ir a esas bodas, es participar y no regresar avergonzados, sino calificar. Así que busquemos la prudencia, busquemos, diga el Señor, en este momento ahí donde está, levanta sus manos o sus manitas, levántelos, dígale al Señor: Señor, dame la prudencia. Así que voy a orar por usted, por todo el pueblo, por todos los que, donde ha llegado mi voz, donde ha permitido, usted ha abierto su hogar, la intimidad de su hogar. Voy a orar para que el Señor nos dé la prudencia que como yo, como ministro, yo anhelo ser un hombre prudente. Y usted como pueblo, como iglesia, anhélelo también. Vamos a orar en este momento. Padre que estás en tu gloria, en el nombre de Jesús, yo sé que, Señor, carecemos todavía de esa prudencia, de ese ser prudentes. Ayúdanos, Padre Santo, así como lo diste, Señor, a José, como le diste a Daniel, como lo diste a David, Señor. Yo sé que eran hombres que te temían, eran hombres que te buscaban, Padre. Pero también eso anhelamos nosotros. Deseamos, Padre Santo. Danos esa prudencia. Danos esa bendición, Señor. Te pido en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, que haya un espíritu de prudencia sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Que venga la sabiduría, que venga el conocimiento, Señor. Pero el de los cielos, Padre. La prudencia celestial que venga, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Para que tu pueblo, Señor, pueda buscarte, pueda hacer tu voluntad, pueda ser santo, Señor, santificarse. En el nombre poderoso de Cristo, lo anhelamos, lo deseamos, Señor. Padre Santo, bendice a cada uno, Señor. Bendice a cada familia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido, Padre Santo. Y que la gloria y la honra es para ti. Y que esa palabra nunca regresa vacía, sino que traiga frutos. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Y que Dios los siga bendiciendo allá en su hogar. Así que sería para la próxima. Bendiciones. Amén.